Estuvimos trabajando con el presidente de la República, con el ministro del Interior, y en estos momentos sigue la Secretaría de Presidencia y también en contacto con el Grupo Asesor Científico y con el Ministerio de Salud Pública, algunas decisiones que vamos a ir adoptando referidos a ajustar los controles en frontera. Tenemos la voluntad, todos los uruguayos, y obviamente que el gobierno, junto a todos los uruguayos, de seguir teniendo el recorrido que venimos teniendo en materia de combate al COVID y los resultados que venimos entre todos esforzadamente teniendo en Uruguay, y tomar decisiones que nos permitan prever circunstancias que no son deseadas por nadie. En ese sentido, queremos anunciarles que vamos a exigir en toda la zona de frontera, en todas las fronteras del Uruguay, en todos los puntos de frontera, y sea cual sea la forma de ingreso al Uruguay, el estricto cumplimiento del decreto originario de emergencia sanitaria con todas las variaciones que se fueron operando hasta hace muy pocos días a ese decreto original. Y segundo, decirles que estamos trabajando en estas horas y seguramente en el correr de las próximas horas, antes de la noche por allí, la emisión de un nuevo decreto por parte del Gobierno y del Presidente de la República, en el sentido de exigir para toda persona, independientemente de la nacionalidad oriental o extranjera, que ingrese al país, la presentación de un hisopado con resultado negativo, hecho en las últimas 72 horas, como en algunas circunstancias se está exigiendo, por ejemplo, en los vuelos que existieron el fin de semana, ahora extender esa decisión para todo ingreso al país, independientemente de la nacionalidad. Con algunas variantes que después el decreto va a establecer, pero se va a generalizar por intermedio de este decreto la exigencia de un hisopado previo dentro de las 72 horas anteriores a ingreso al país. Vuelvo a reiterar, para compatriotas que ingresen por cualquier punto del país, incluidas las fronteras secas, también. Que esta es quizás una variación de las más significativas que estamos anunciando con ustedes en la tarde de hoy. Y posteriormente a eso, también las fiscalizaciones que son estrictamente necesarias para verificar que toda persona, sobre todo extranjeros que ingresan en virtud de los decretos vigentes, puedan estar en el país. Así que ahora el ministro de Interior va a ampliar sobre esto último que venía diciendo, pero queríamos comunicarles eso, que vamos a ser muy estrictos en el sentido del cuidado que se debe tener en el ingreso al país para toda persona, independientemente de la nacionalidad, y la exigencia del hisopado previo negativo en las 72 horas. Ustedes saben que en el caso de extranjeros que estén hasta 7 días alcanza con un hisopado negativo, pero en el caso que continúen más de esos 7 días, la realización del segundo hisopado y, agrego, no lo dije anteriormente, la cuarentena para todos aquellos que ingresen al país de cualquier nacionalidad con el resultado negativo de su hisopado en las 72 horas anteriores. Bueno, en línea con lo que ha expresado el señor ministro de Defensa, se trata de extremar los cuidados, hacer los máximos esfuerzos para las situaciones de ingreso al país que cumplan debidamente con las disposiciones contenidas en el decreto de emergencia sanitaria del 13 de marzo y todas las modificativas, conjuntamente con lo que se ha anunciado y se está estudiando conjuntamente también
con el ministro de Salud Pública para llevar a cabo lo que ha expresado el señor ministro Javier García, buscando tener el efecto de cuidarnos entre todos y en donde desde el Ministerio del Interior vamos a procurar el máximo esfuerzo como una instrucción de servicio a todas las jefaturas de policía del país para cuidar el debido cumplimiento de este marco normativo que nos parece absolutamente prioritario. El país sigue en una situación de emergencia sanitaria. El país tiene que hacer los máximos esfuerzos para preservar los logros que entre todos los uruguayos hemos alcanzado y nos parece que es un esfuerzo más, no que denuncia ninguna situación que genere ningún sobresalto, pero sí la prevención, la cautela, la responsabilidad y el esfuerzo con que desde el Poder Ejecutivo se está llevando adelante de acuerdo a lo que recién conversamos con el señor Presidente de la República y que seguramente en las próximas horas se terminará de implementar. Vamos a extremar, como lo hemos hablado con el Presidente, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, en la frontera, todo lo que tiene que ver con el ingreso, pero también dentro de los departamentos, dentro del país, desde el propio Ministerio del Interior, hacer el máximo esfuerzo para asegurar el debido cumplimiento de estas disposiciones, para cuidarnos entre todos los uruguayos, que de eso se trata, y hacia eso estamos destinando el mayor de los esfuerzos para alcanzar los resultados que todos queremos alcanzar y poder pasar esta situación de crisis sanitaria que tiene el mundo, pero que también rebota en el país y más allá del menor impacto. Queremos ayudar a cuidarnos entre todos los compatriotas y tener celo muy firme en el ingreso al país, sean de nacionales o extranjeros, con las debidas garantías, como bien lo expresó el señor Ministro de Defensa Nacional. Habilitamos el espacio de consultas pidiéndole a nuestros colegas se identifiquen con nombre y medio del cual representan. Buenas tardes, Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. En concreto, ¿cómo va a funcionar esto en las ciudades binacionales? Partiendo de la base, por ejemplo, que la ordenanza del Ministerio de Salud Pública emitida días atrás establecía que podían ingresar aquellos que acreditaran ser binacionales y se dejaba como algo opcional los hisopados. ¿Esto va a cambiar entonces? ¿Va a haber controles obligatorios sí o sí en las ciudades binacionales para quienes vivan, por ejemplo, en esos lugares y acrediten esa condición de fronterizo? Gracias, Daniel, por la pregunta. Como ustedes saben, en lo que es el corazón de una ciudad binacional es imposible, porque el tránsito es permanente de un lado hacia el otro de la línea de la plaza, por ejemplo, en el caso de Rivera o de las calles en Chuy o en Aceguá. Pero cuando se sale, y eso es absolutamente coherente con todas las medidas que hemos llevado durante estos meses, cuando se sale y se ingresa más profundo hacia el sur en el país, allí van a operar los mecanismos de control que estamos pensando incluso que deben contar con algún tipo de autorización que esté a la vista de que la persona que transita hacia el sur, que sale del corazón de esa ciudad binacional y que ingresa a nuestras rutas o a otras ciudades, debe estar previamente autorizado. Para estar autorizado debe recibir una autorización que se otorgará en la medida que presente el hisopado previo negativo en las 72 horas anteriores al momento del ingreso. ¿Se lo puede hacer ahí? Si no tiene... Se le va a exigir, usted sabe que lo que estamos planteando es que cuando va a ingresar, previo al ingreso en las fronteras integradas, en las oficinas, cuando hace el trámite migratorio, ahí debe presentarse ese resultado. Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo. Quería consultarles qué plazos manejan para la emisión y la vigencia de este decreto y si esto implica que estamos más lejos de levantar el decreto de emergencia sanitaria, la situación de emergencia. Gracias. Leonardo, el decreto va a ser emitido seguramente en el día de hoy.
y toma vigencia inmediatamente, obviamente que tiene, después habrá que, con el ministro Larrañaga lo hablamos, en estas horas tomar todas las acciones que haya que tomar para, en lo que nos corresponde a nosotros y a las oficinas que responden al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, la operativa y la logística adecuada. Pero la idea es que en la tardecita de hoy el presidente de la República emita el decreto del que estamos hablando. La segunda parte de la pregunta, el propio presidente de la República había hablado sobre este tema, sobre la esperanza que teníamos antes de la circunstancia que sea en el brote que surgió en 33, que con el trabajo que se hizo creemos que las cifras que están apareciendo el SINAE, que da el SINAE en los últimos días, muestran claramente que está en un proceso de atenuación, de mitigación, con un número importante de recuperados por día que superan a los positivos, pero como bien dijo el ministro Larrañaga, la actitud del gobierno es tener bien claro que hay que tener la guardia en alto y que hay que ir con esta misma política que fue llevando en estos meses, ajustando las perillas, ajustando las medidas de forma tal de donde vemos cosas a mejorar o a poner como nuevas, como exigencias nuevas, hacerlo. ¿En virtud de qué? De continuar teniendo los resultados que si uno mira en términos comparativos y saca un poco la cabeza por la ventana y mira la región, se dando cuenta que son números que nos alientan a seguir trabajando para que sigan siendo buenos. Santiago Saravilla. ¿Sí? Santiago Saravilla, del diario El Observador. Quería consultarles si se está pensando en algún tipo de sanción para quienes incumplan estos nuevos decretos. Larrañaga hablaba de que se iba a enviar un comunicado a todas las jefaturas policiales para que aumentaran la cantidad de controles. Bueno, es evidente que al cambiarse el decreto en alguna de sus partes vinculado a aquel primero del 13 de marzo, vamos a ser firmes en lo que hace al cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Como lo dijo el doctor Javier García, la exigencia de los hisopados para el ingreso, en función de la fecha de los ingresos, nos da los lugares en donde esas personas puedan estar. Y vamos a ser muy claros, vamos a ir hacia esas personas. Si son extranjeros, obviamente van a tener que tener su historial de aceptación en cuanto al ingreso, y bueno, vamos a pedirle el cumplimiento, y en caso de no cumplimiento, lamentablemente, la idea es que no puedan seguir permaneciendo en el país. Esta es la realidad, porque si no somos firmes, si no procuramos anticiparnos, tenemos que correrla de atrás, y es lo que no se quiere. Es lo que ha hecho siempre el gobierno desde que se decretó la emergencia sanitaria, es hacer el máximo esfuerzo precautorio para ser excepcionales en cuanto al tratamiento de la normalidad que tenemos. Hemos ido ajustando las perillas muy milimétricamente. El presidente dijo para adelante todo lo que se pueda, pero si tenemos que ir para atrás, habrá que buscar alguna situación que dé respuesta a ese tipo de aparición para ser muy proactivo en la lucha y en la obtención del resultado que todos queremos, que es la disminución de los casos y, por supuesto, digo que siempre se tiene en función de ser un país que tiene las fronteras que tenemos, ¿no? Vamos a habilitar las dos últimas consultas en esta conferencia. Gracias. Leonardo Luzzi, de Telenoche. Como esto está pensado para uruguayos y extranjeros que ingresen, el exigir el hisopado, quería saber si hablaron con el presidente de la posibilidad de que se empiecen a abrir las fronteras también para las líneas aéreas. No hablamos específicamente hoy, Leonardo, de ese tema. Lo que está vigente es las resoluciones que permitieron el ingreso con la finalidad acotada de compatriotas que ingresan, que vuelven al país, obviamente, que se dieron el fin de semana en esos primeros vuelos que hubo, y
Y acá lo que se hace es generalizar, justamente tomando ese ejemplo, ese protocolo que se utilizó en los pasajeros que vinieron en esos vuelos y generalizarlo para todas las vías de comunicación e ingreso al país. Aéreas estaban, marítimas, lo que ustedes conocen, y terrestres, que quizás es el cambio más significativo. Es decir, ¿qué se hace con aquel compatriota que ingresa al país para algunos de los puntos fronterizos vía tierra, y al mismo tiempo qué se exige y qué se fiscaliza en materia de cumplimiento para aquellos extranjeros que ingresan al país? Y que está muy delimitado en los decretos vigentes cuáles son las causas que se pueden invocar para que ingresen al país. Incluso en el último decreto se requiere una doble validación en el caso de extranjeros. Se requiere una validación de la Dirección de Migraciones previo gestión de un ministerio, del ministerio competente, en virtud de la causa que se invoque. Si la persona va a entrar por razones comerciales, o si va a entrar por razones jurídicas o judiciales, o por si va a entrar por razones de negocios, etcétera, el ministerio inicia un trámite que después la Dirección de Migraciones valida. Así que hay una doble validación. Lo que queremos decir es que vamos a ser muy estrictos en eso, y que esas causas que fueron las que extendieron, flexibilizaron al decreto original, son las causas vigentes de ingreso y las que vamos a fiscalizar que quien ingrese al país lo haga por ello y al mismo tiempo con hisopado previo. Buenas tardes, Natalia de Brunda, TV Ciudad. Ministro, le pregunto, ¿el decreto también abarca, me imagino que sí, pero me gustaría que me lo explicara, por ejemplo, en el caso del transporte de carga, ¿no? Los choferes, pensando en eso, en la carretera, en la frontera terrestre, ¿cómo sería el caso de esas personas que constantemente entran al país? ¿Cómo se va a manejar a partir del momento que se empiece a correr el decreto? Si se van a ser avisadas las empresas de transporte, por ejemplo, previo antes, para que puedan ingresar, porque si no eso podría generar un problema, ¿no?, en la frontera. Gracias, Natalia. Ya hay una resolución del Ministerio de Salud Pública, la tengo justamente aquí, del 6 de julio, que reglamentó algunos literales del decreto anterior. En el caso específico que tú preguntabas, te diría que hay una subdivisión, y es quien viene, por ejemplo, un chofer de un camión de carga que ingresa al Uruguay y que va a estar hasta 7 días, y de un trabajador que maneja un camión que va a continuar después de 7 días. En todas circunstancias requiere hisopado previo. La diferencia es que si va a permanecer más de 7 días requiere 2 hisopados. O se queda 14 días en cuarentena, o de lo contrario, un segundo hisopado a partir del cual se toma la decisión, si es negativo, de continuar. ¿Del 6 de julio hace poquito? Sí, 6 de julio, aquí adelante mío lo tengo. Muchas gracias, Ariel González de TNU. Les quería preguntar qué medidas se van a instrumentar para controlar el cumplimiento de las cuarentenas, teniendo en cuenta que ahora va a haber mucho más gente para controlar, ¿no? Bueno, sí, efectivamente hemos recibido instrucción del propio presidente de la República en lo que refiere al Ministerio del Interior para que agote los medios tendientes al contralor de las personas que ingresan, incluso en domicilio, para determinar si se están cumpliendo con las disposiciones sanitarias como lo expresé. Yo creo que esto es esencial, es importante, y tenemos que ser firmes para custodiar un bien superior que es el de la situación sanitaria en el país. Y desde el Ministerio del Interior, desde la Jefatura de Policía de todo el país, haremos el seguimiento en el marco de las posibilidades para agotar esos esfuerzos tendientes a la obtención del resultado que se nos pide. Mañana, ¿puede hacerle de otro tema? ¿Qué es con el tema del tweet? De si hay información sobre el posible cobro de parte de funcionarios para que los no cubanos ingresen y se les da la documentación? Es un tema que estaba en investigación, a ver si hay alguna información más. Mire, hay denuncias, hay una denuncia en la Fiscalía, creo que del 13 de marzo, que
no había tenido mucha actuación o gestión, y hay en la órbita de la Dirección de Migraciones una investigación administrativa sobre eventos que vienen desde el año pasado y que incluso en alguna oportunidad se había incluso esbozado su denuncia ya por el año 2017. Pero esto precisamente viene desde los primeros días de diciembre del año 2019. Estamos en el marco de esa investigación administrativa y, por supuesto, trasladaremos todo a la Fiscalía correspondiente para tener la consiguiente aclaración de los extremos de esta naturaleza.